la realidad en relación a el contexto económico, la inflación, el dinero que no alcanza. Sobre todo también habíamos comentado la escasez de billetes, sobre todo de los billetes de alta denominación, que eran los de 1000. Algunos decían que, bueno, obviamente el que podía tener un ahorro terminaba en ese billete de 1000. Y nos empezamos a acordar de qué iba a suceder o qué previsión había a lo largo del tiempo con los billetes que se iban a hacer de mayor denominación, por ejemplo los de 5000. Yo recuerdo que hacía un tiempo, allá hacía 2 o 3 años, había entrevistado al ex director de la Casa de la Moneda, Augusto Ardiles, que él me había dicho que se estaba previendo en esa época, ya hace 3 años, la creación de un billete de alta denominación, o de mayor a la que teníamos, que era la de 1000. Recuerdo también que el presidente Alberto Fernández, una de sus primeras medidas que toma es la no emisión de ese billete de 5000, y esto fue allá hace un año, por mayo del 2020. Bueno, y esto hoy parece como medio que cayó en desuetudo, pensando que no hay billetes de 1000 y que efectivamente fue todo un proceso largo para llegar a esa emisión, que la Argentina perdió dinero por no emitir ese billete. Y bueno, queremos analizar esto, por qué no se terminó realizando. Bueno, vamos a charlar con Augusto Ardiles para que nos cuente sobre ese billete de 5000 que finalmente nunca fue. Hola Augusto, buen día, ¿cómo te va? Maximiliano Lecky te saluda. Hola Maxi, ¿cómo estás? Buen día para vos y para todo tu equipo. Bueno, gracias por atendernos en la mañana de hoy. Bueno, me acuerdo hace un tiempo largo cuando me contaste que se estaba planificando ese billete de 5000 que nunca fue, ¿no? Tal cual, bueno, el tiempo pasa y lamentablemente lo que creemos que en la Argentina sería historia no termina siendo, bueno, por la falta de previsibilidad y muchas veces por los devenires políticos. Aprovecho todo lo que estás diciendo, Maxi, bueno, para contarte en detalle el costo en el que incurrió el Estado durante el año 2020 por no haber impreso un billete de mayor denominación. Para ser, digamos, bien práctico y poder ejemplificar de forma correcta, si uno emite un billete, por ejemplo, de 5000 o incluso te diría hasta de 10000, significa que tiene que emitir un solo papel de 5000 o uno solo de 10000, y no 5 de 1000 Exacto. o 10 de 1000, en el caso de la denominación de mayor denominación que tenemos ahora, ¿no? Parece sonso, pero para que la gente lo entienda, lleva tinta y lleva papel, además de trabajo humano, ¿no? Tal cual, y a eso quería apuntar, ¿viste? Esto que resumimos de forma muy sintética en 50 segundos conversando con vos, tiene un costo para todos los argentinos, porque en definitiva el dinero sale del erario público, y que es un costo que además requiere dólares, por dos cosas, Maxi. Lo que son las tintas de seguridad, lo que es el papel y lo que son los hilos de seguridad, se compran en el exterior. No porque la Argentina tenga una deficiencia de producción, sino porque a nivel mundial solamente hay 10, 11 proveedores, digamos, de papel, de cinta de seguridad y de hilos reconocidos, con patentes necesarias y demás particularidades que doten de seguridad al billete que uno emite. Uno no le puede poner cualquier tinta, porque si no, obviamente, estaría facilitando la falsificación de los mismos. Y esta estimación, Maxi, que es lo importante, a la Argentina le costó en el año 2020, es decir, estos mayores costos en tinta, en papel, en logísticas internas entre casa de moneda, entre fletes, aproximadamente 64 millones de dólares. Wow. Es un número, es decir, estamos pagando 64 millones de dólares más por esa decisión de no haber emitido en su momento el billete de 5000 pesos. Claro. Esto equivale, Maxi, por ejemplo, para ponerlo en cuestiones más concretas, a 3 millones de vacunas contra el COVID. Claro. Ahora, Augusto, ¿por qué se toma esta decisión? ¿Es porque vos no emitiendo un billete de alta denominación tapás de alguna manera en el imaginario colectivo la inflación? ¿Por qué no se toma esa decisión? Bueno, esto no sucede, porque si vemos los datos de los últimos meses de inflación y bueno, este cuatrimestre, observamos que estamos con una inflación que lamentablemente viene acelerando, que está llegando a un 17% en lo que va del año, y que todo indicaría que se va a mantener en estos niveles, que podrá bajar quizás de un 4% mensual a un 3, a un 2,8 en el mejor de las circunstancias.
pero estamos ante un Estado que permanentemente recurre a la emisión, que la emisión técnicamente la realiza el Banco Central, no la Casa de Moneda, con lo cual es una relación de causa-consecuencia. Como el Banco Central emite, Casa de Moneda tiene que respaldar con billetes. Si no respalda con billetes de 5.000 pesos, respalda con más billetes de 1.000. Me parece que es una simplificación y hasta incluso es tratar de sonsa a la ciudadanía el hecho de que no emitiendo un billete de mayor denominación la inflación se aminora o es incentivo al consumo, como algunos dicen. Augusto, ¿por qué están faltando en circulación los billetes de 1.000? O Bueno, al menos hay varias cuestiones, Maxi. Yo honestamente ahí no tengo, informes en concreto de algunos bancos, sí quejas de usuarios y que uno levanta a veces por la red social más inmediata que es Twitter, pero la principal razón por la que falta es porque no alcanza, Casa de Moneda no da abasto a producir. Y no porque Casa de Moneda no tenga una capacidad productiva adecuada a la población y a lo que, si queremos, el mercado interno argentino le requiere. Para ponértelo gráficamente de vuelta, Casa de Moneda de Brasil tiene una capacidad productiva de 2.000 millones de billetes al año. Casa de Moneda Argentina tiene una capacidad productiva más o menos de 800 millones de billetes al año. ¿Por qué digo más o menos? Porque esto se puede, digamos, ampliar, si queremos llevar al límite todos los factores productivos, casi a 900, 950 millones de billetes. Y puede también relajarse y operar tranquilamente con 600 millones de billetes. Por eso vi un promedio de 800. ¿Bien? Pero Brasil tiene una población estimada más o menos de 140 millones de personas. Exacto. Yo la verdad no recuerdo el número exacto, pero creo que estamos por ahí. Sí. En la Argentina somos 45 millones de personas, con lo cual estamos hablando que Brasil tiene más del doble de la población argentina, por no decir el triple. ¿Esto qué significa? Y la capacidad productiva de Casa de Moneda, si tuviéramos un numerario razonable, debería alcanzar y hasta incluso sobrar para lo que es la demanda interna del mercado argentino. Se comprende perfectamente. Augusto, digamos, fue pasando el tiempo, ya estamos casi año y medio del gobierno de Alberto Fernández, temas centrales como la inflación están impactando en todas las encuestas de opinión. Y también hay que decirlo, digamos, la inflación se ha acelerado en el gobierno de Cristina Kirchner también, fue un tema que no pudo controlar el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué pasa respecto de esta estructuralidad inflacionaria argentina? ¿Por qué no se puede controlar? ¿Es solamente la emisión o hay otros factores que nos están pegando duro y que también tiene que ver con una matriz cultural de los argentinos? Mira, yo lo resumo, Maxi, en dos puntos concretos. Por un lado, el problema de la inflación está 100% atado al déficit fiscal. Y perdón si me pongo técnico, pero pero es importante. No tengo otra manera de explicarlo. Sí. ¿Qué es el déficit fiscal? Significa que la Argentina, mes a mes, gasta más del dinero que tiene. Entonces, quiero ir un punto para atrás. ¿Cómo se financia un Estado? Es decir, cómo cualquier Estado, municipal, provincial y en este caso el nacional, adquiere recursos. Lo puede hacer de tres maneras nada más, Maxi. Y no existe en el mundo otra manera que no sea ninguna de estas tres. Uno es a través del cobro de impuestos, el otro es a través del toma de deuda, interna o externa, y el tercero, desde que las monedas fiduciarias existen en el mundo, es a través de la emisión de moneda. Cuando uno emite moneda, como toda regla de la economía, digamos, cuando un bien es abundante, la gente tiende a desprenderse de él, tiende a no quererlo. La escasez es una parte, digamos, importante de lo que es el precio de un activo en la economía. Véase, por ejemplo, con el Bitcoin o con Ethereum, por decirlo de otra manera, ¿no? Sí. O sea, ¿qué es lo que hace tan atractivo al Bitcoin, además de haber un interés creciente por lo que son las criptomonedas? La escasez. La persona que creó Bitcoin dijo, solamente van a haber 21 millones de Bitcoin para siempre. Es como si mañana dijéramos que solamente quedan 10 toneladas de oro para minar en todo el mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, volviendo a esto,
El problema de la Argentina es que de los últimos 70 años solamente tuvo 8 de equilibrio fiscal. O sea, y la única forma de equilibrarnos era con emisión o con toma de deuda o mayores impuestos, que es lo que estamos viendo también hoy en la calle, ¿no? Tal cual. Y déjame que te diga una cosa, también para hacer justicia un poco con los últimos 4 años del gobierno de Mauricio Macri. La realidad es que 2 de cada 3 pesos que tomó el gobierno de Mauricio Macri fue para pagar deuda anterior. Porque no es que la deuda argentina no existía en el año 2015 y Macri la creó. Y perdóname que haga un paralelismo. También he escuchado que han acusado a Hernán Lacunza, de cuando era ministro de Economía de la provincia, incluso a María Eugenia, de haber tomado deuda en cantidades enormes y atroces para la provincia de Buenos Aires. Hernán Lacunza no solamente mejoró la curva de sustentabilidad de deuda de la provincia de Buenos Aires, sino que déjenme aclarar que el 87% de la deuda de la provincia de Buenos Aires fue tomada por gobiernos anteriores al de María Eugenia Vidal. Cuando digo tomada, estoy diciendo que entre el año 1987, que empezó a gobernar Antonio Cafiero, sí, hasta el año 2015, esa deuda nunca fue tomada por ningún gobierno radical, del PRO, socialista, lo que se quiera ver. Y está bien, porque cuando uno gobierna tiene que tomar decisiones. Después hay que analizar en qué se invirtió esa deuda que se tomó, si fue para obras de infraestructura, si fue para pagar un gasto corriente, si fue para subsanar algún desequilibrio. Te entiendo perfectamente. Te entiendo perfectamente y creo que los oyentes también, pero quiero remarcar esto que me estás diciendo, porque muchas veces desde los propios medios de comunicación o también desde el propio periodismo se dice: el gobierno de Mauricio Macri endeudó a la Argentina y solamente ese dinero fue para fuga. Vos me estás diciendo que no es así, que 2 de cada 3 pesos fueron a pagar deuda anterior, con todo, digamos, el bagaje que había, sea deuda privada, sea deuda pública, sea deuda intraestado, no necesariamente externa. Tal cual. Y gran parte de ese peso restante estaba en reservas del Banco Central al momento en el cual asumió Alberto Fernández. Okay. No nos olvidemos que el gobierno de Cristina Kirchner, cuando entregó el mando, entregar, digamos, en sentido técnico, pues ni siquiera pasó la banda, pero cuando se realizó el cambio de gobierno, el Banco Central tenía reservas negativas. ¿Esto qué significa? El Banco Central estaba utilizando los depósitos de los argentinos que están en el poder del Banco Central bajo la figura del encaje bancario. Perfecto. Esto no sucedió en el año 2019. Alberto Fernández recibió un Banco Central con reserva. Está clarísimo. Y la verdad que me parece interesante este dato que vos das, porque no lo dice todo el mundo en relación a estos 2 de 3, ¿no? O qué se hizo con ese dinero que se pidió del Fondo Monetario. Y es importante también esto que vos decís, porque vos me estás haciendo la clara explicación de por qué un Estado se endeuda, por qué hay déficit fiscal. Entonces yo te tengo que preguntar, ¿es algo que no consiguió el gobierno de Macri, bajar ese déficit fiscal justamente para no tomar esa deuda? Bueno, en realidad el gobierno de Mauricio Macri arrancó con un descenso del déficit fiscal que cuando asumimos estaba más o menos en un 7%, y que cuando lo entregamos en el año 2019 estábamos prácticamente en un 0% del déficit fiscal primario. Okay. ¿Cuál es el déficit fiscal primario? El déficit fiscal que no contempla los intereses o los servicios de deuda, como se dice. Si sumáramos los intereses o los servicios de deuda, estamos en un 2% cuando entregamos el gobierno. De la misma manera, si sumamos los intereses de deuda cuando ellos entregan al gobierno, estamos más cerca de un 10%. ¿Y por qué digo estimativo en el caso del año 2015? Porque recordemos que no teníamos tampoco estadísticas en el año 2015. Clarísimo, está clarísimo.
Augusto, quiero agradecerte, la verdad que fuiste muy claro y realmente me parece que son datos que se van a exponer públicamente todos los que vos estás diciendo, porque se viene una campaña electoral y en esta campaña electoral yo casi que estoy seguro que se va a criticar muchísimo a Juntos por el Cambio por el manejo de la situación económica, pero vos estás clarificando esa situación económica respecto a cómo habían encontrado a la Argentina, cómo se fueron y para qué fue la deuda que se tomó. Así que me parece que van a ser datos, sobre todo muy objetivos, que se van a utilizar en esta campaña electoral. Seguramente, Maxi. Y déjame que te cuente, para terminar, Dale. perdón si soy No, reiterativo, adelante, adelante. que realmente esta historia, y vuelvo al primer punto, ¿no? De gastar por demás en lo que es la impresión de billetes, la Argentina ya la vivió. Y la vivió con números que realmente estremecen. Cuando me tocó ser asesor legal en el Banco Central, realicé una estimación que consistía en lo siguiente. ¿Cuánto hubiera gastado el Estado argentino si, en vez de imprimir billetes de 100 pesos hasta el año 2015, hubiera impreso billetes de mayor denominación entre el año 2007 y el año 2015 a medida que avanzaba la inflación? ¿Por qué digo esto? Porque en la Argentina, entre el año 92, que es cuando se lanza, digamos, la convertibilidad, y el año 2015, el billete de mayor alta denominación fue el billete de 100 pesos. Ahora bien, el billete de 100 pesos equivalía a $100 en el año 93 y equivalía a alrededor de 10 pesos, dependiendo qué tipo de cambio tomemos, en el año 2015. Claro. Obviamente el poder adquisitivo de ese billete de 100 pesos había sido diezmado enormemente. Y esta estimación, Maxi, me da que el Estado argentino entre el año 2007 y el año 2015 gastó 639 millones de dólares por no haber impreso billetes de mayor denominación a medida que avanzaba la inflación. Qué bárbaro, qué número impresionante. Impresionante, la verdad que impresionante. Bueno, ves, cuando muchas veces se habla de políticas públicas a mediano y a largo plazo, tiene que ver con esto que estás diciendo. Y me imagino que si muchas veces en una empresa, en el sector privado, no se pueden hacer estimaciones a consecuencia de la inflación, lo que vos estás diciendo también reporta lo mismo en el sector público. Es muy difícil a veces hacer estimaciones a mediano y a largo plazo cuando se te descontrolan las variables económicas. Tal cual. Augusto, gracias por estos minutos con Radio Sónica y te mando un abrazo enorme. Espero verte pronto. A vos, Maxi. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Augusto Ardiles es abogado, tiene un máster en Derecho y en Economía, es exdirector de la Casa de la Moneda y charló en la mañana de Radio Sónica.